Hablamos con el especialista en accidentología Osvaldo Aimo. Doctor, un gusto tenerlo y por supuesto la pregunta disparadora fundamental en este caso. ¿Cuáles fueron todos los errores, o por lo menos los controles que fallaron en este caso para prevenir esta tragedia? Bueno, nosotros lo que tendríamos que hacer es llevarnos siempre al triángulo accidentológico. Sí. Factor humano, nosotros. Factor vehicular, los vehículos. Y factor ambiental, la vía. Si vos te llevas a esto, ahí están todos, ¿no? Siempre decimos que el 90% es el factor humano, ¿sí? Porque somos nosotros los responsables ante todas las situaciones. Pero no hay que olvidarse del factor vehicular, cómo está el estado de los vehículos en Argentina, y del factor de la vía. Esta ruta, decía recién el senador, fue diseñada en 1930. Nosotros tenemos una red vial de principio del siglo pasado para una carga vehicular del siglo XXI. Fíjense ustedes que la industria automotriz acaba de decir que este año va a incorporar al mercado 620.000 autos nuevos. Si a esto vos le sumás, si le sumamos el hecho de que nosotros en Argentina en la década del 90 alegremente destruimos un sistema de transporte alternativo terrestre como el ferrocarril, entonces en este momento más de 550.000 camiones de carga andan por nuestras rutas, ¿no? Entonces, si a eso le sumamos, cuando Brasil comercia con Uruguay, pasan por aquí. Cuando Brasil comercia con Chile, pasan por aquí. O sea, todo esto se lo sumas y entonces vos ves el estado de la vía, la infraestructura vial, entonces, bueno, es un combo que en algún momento va a estallar, como decía recién. Y multiplica, doctor, las posibilidades, obviamente, digamos, más allá de la responsabilidad humana que sigue siendo fundamental. Por supuesto, y esto, Leo, que vos decís, me viene a cuento porque yo tengo estadísticas de muertos en accidente de tránsito en Argentina desde hace muchísimos años, desde 1986 que trabajo con este tema, ¿no? Entonces, el ISEF, el Instituto de Seguridad y Educación Vial, puso 91, 92, 93, bueno, en el año 99 empezaron a bajar. En el año 2000 bajaron más y en el año 2001 y 2002 fueron la menor cantidad de muertos en accidentes, siempre con la misma fuente. A partir del 2003 empezaron a subir y bueno, siguen subiendo todos los años, ¿no? Entonces, ¿qué dijimos en aquellos años? Estábamos contentos, teóricamente, porque habían bajado los muertos. Yo en ese momento salí a decir, no nos pongamos contentos, porque no quiere decir que los argentinos de golpe y porrazo nos dimos cuenta y tomamos precauciones, somos respetuosos del otro, de la norma y demás. No. ¿Qué pasó? La crisis. Claro. La crisis económica hizo que no nos moviéramos tanto. Entonces, como no nos podíamos mover, los accidentes bajaron. Desde Ni bien empezamos de nuevo. El país está creciendo, claro, en producción y todo, las rutas se congestionaron. Sobre todo teniendo en cuenta lo que usted decía recién y que a todas luces es un dato relevantísimo que tiene que ver con el crecimiento del parque automotor en Argentina, ¿no? Por supuesto. Récord absoluto en la producción de autos en Argentina que compran los argentinos. Claro, y además otra cuestión. El año 2008, antes de la crisis internacional, inyectamos al mercado 480.000 autos nuevos. Claro. Y comparten la vía, la misma vía, y digo otra cosa, el 33% de la ruta argentina no tiene señalización. Claro. Doctor, ¿para qué te sirve la señalización? Justamente para evitar todas estas cuestiones. Recién el senador hacía referencia a la infraestructura vial como uno de los problemas fundamentales. Hace años que esto debería haberse ensanchado, tiene el tamaño de un arco de fútbol, eso me impresionó la comparación. Pero el tema es, además de eso, o sumado a eso, digamos, teniendo en cuenta que eso es lo que tenemos ahora y que va a llevar un tiempo largo realizar una nueva autovía. Los otros componentes, el factor humano, el control, el factor humano, el vehículo, la antigüedad del vehículo, todo esto, faltaron controles ahí. Por supuesto, pero además otra cosa, Susana, vos fíjate, el factor humano tratando de desmistificar una cuestión, porque este conductor de este camión muy probablemente haya hecho esta maniobra cientos de veces. ¿Estamos de acuerdo? La combi muy probablemente haya viajado un montón de veces. Entonces, ¿a qué nos acostumbramos en Argentina? A zafar. Claro. Entonces, ¿cuál es el mensaje que hay que desmitificar? Eso de que a mí no me va a pasar, no. No más a mí no me va a pasar. Hay que entender que el riesgo en accidentología vial existe siempre desde el momento que yo salgo de la puerta de mi casa a la calle. Riesgo cero en accidente de tránsito no existe. Esto también hay que decirlo. Ahora, hay que bajar los riesgos. Doctor, enseguida hablamos de la edad del camionero, si realmente tenía la carga empírica como para poder manejar un camión de esa manera y con esas maniobras tan imprescindibles. Pero antes vamos a ver un video que trajo usted sobre una campaña en el Reino Unido. Es la ganadora de un concurso. La ganadora de un concurso internacional, que es de Inglaterra, el video donde tratan de concientizar a través de los medios de comunicación con respecto al uso de cinturón de seguridad. Fíjense ustedes que la campaña no tiene ninguna cuestión de sangre ni nada por el estilo. Yo me formé mucho en Alemania y estoy muy inclinado hasta este tipo de campaña. No sé si son efectivas en la sociedad argentina. Eso lo quiero decir. Yo digo mi parecer, digamos, ¿no es cierto? Tendrá que tomarlo como una totalidad, ¿no?
Entonces, lo vemos. todo lo simbólico que representa ese video, porque ¿qué representa el cinturón de seguridad? Lo que más querés. Está abrazado por la hija y por la esposa. Es una cosa realmente que me pareció... Lo que te mantiene atado a la vida. Exactamente. Manera, ¿no? Bueno, doctor, en este caso también ese fue otro tema, porque que en la combi hubiese más gente de la habitual, ya era imposible que estén todos protegidos, por ejemplo, por cinturones de seguridad. Por supuesto, por supuesto. El tema de la carga de la combi también es todo un tema, ¿no es cierto? Porque evidentemente... eso es otro factor. Pero bueno, el acoplado se les cayó encima, o sea que por más que hubieran tenido cinturón, por supuesto. No era un factor determinante. Pero en el sí caso de los heridos que están graves hoy, quizás alguno de ellos podría estar en otras condiciones también, ¿no? Hay que tener en cuenta una cuestión, y vos recién decías una cosa muy importante. De la pirámide de muertos en accidente de tránsito el año pasado en Argentina, cualquiera sea, el 50% murieron en el lugar del accidente. ¿Qué quiero decir con esto? Que por más que hayamos tenido la mejor infraestructura hospitalaria, la mejor capacitación de recursos humanos y la mejor tecnología médica, a ese 50% lo salvamos, porque fueron en el acto. Claro. Fueron tremendos, tan tremendos los accidentes que la gente no tuvo chance de sobrevivir. ¿Cómo enfrentamos ese 50%? Con prevención primaria, antes de que el accidente ocurra. Doctor, la última de mi parte que tiene que ver con esto del chofer, ¿no? Un chofer que maneja un camión, que estamos acostumbrados, yo personalmente tengo familiares que se han dedicado a esto desde muy jóvenes, que han manejado camiones desde muy jóvenes, pero el tema está, ¿tienen la carga empírica como para manejar un vehículo de ese volumen? Porque se me ocurre ingresar a la cinta asfáltica, cuando uno tiene 18 años se supone que recién sacó el carnet, ingresar a la cinta asfáltica y manejar semejante acoplado con la velocidad suficiente y con el cálculo, porque él debe haber visto que venía la traffic a determinada distancia, con el cálculo suficiente como para saber que el acoplado pasa antes de que llegue la traffic a ese lugar. ¿Existe esa posibilidad a los 18 años? No, no existe ninguna de esas posibilidades, porque además si él tiene 18 años no tiene carnet habilitante, porque vos para manejar un camión de estas características necesitas todo un recorrido previo por un carnet anterior, ¿no es cierto? O sea, vos tenés 18 años, prácticamente el primer carnet que vos tenés, ¿no es cierto? No te pueden dar un carnet de como es el de la licencia de la provincia de Santa Fe, que este es el D, para manejar camiones, colectivos y demás, no te lo pueden dar a los 18 años, es imposible eso. Lo que pasa es que a lo mejor están acostumbrados porque ya te digo, lo han hecho un montón de veces y entonces, en los pueblos te digo, pasa esto. El otro día estábamos dando una charla y un chico de 10 años maneja el auto del padre en un pueblo. Y lo cuentan como una gran... Sí, sí, me levantó la mano y dijo que manejaba. Digamos, ante esta tragedia, digamos, ¿algo queda de esto o como decimos habitualmente o como creemos, pasan los días, pasa el tiempo, sale de la agenda, sale del recuerdo y quedó allí como una estadística de una tragedia? ¿No se aprende de esto? ¿O es muy difícil hacerlo? Yo creo que en la Argentina esto es muy difícil, ¿no? Yo siempre digo que este es un problema complejo y Leo, eso es la parte de la complejidad. Accidentes mediáticos muy importantes, por ejemplo, los Pomar, en la provincia de Buenos Aires. La ruta sigue exactamente igual. Y muy probablemente vaya a ocurrir otra tragedia, no allí, pero a lo mejor a pocos kilómetros, y volvemos de nuevo. Yo siempre digo, ¿no? Este es el gran desafío. ¿Cómo podemos hacer para cambiar lo que vos decías recién? Para que no tengan que invitar de nuevo ante otra tragedia. El tema, ¿sabe cuál es? Es que cuando vos haces una política de prevención, que es la verdadera inversión, tanto en salud como en infraestructura, como en cualquier cosa, no sabés a cuánto salvás, ¿no? Y esto también es lo difícil. No tiene reconocimiento ni social ni de ninguna manera.
una política de prevención primaria. Ahora, los países que lo lograron, ¿cómo lo hicieron? Con 3 cosas que para mí son fundamentales. Primero, una decisión política. Tiene que haber una decisión política, pero al lado tiene que estar el compromiso de la participación de la comunidad. Porque si vos sos autoridad de una localidad y decís uso obligatorio del casco en la moto y se hacen una sentada o juntan firma en contra de la medida. O dicen, yo la uso para trabajar. Claro. ¿Quién está enfermo? Sí. La sociedad. Gracias. No, gracias a ustedes. Clarísimo, doctor. Muchas gracias.